El Madrid en una tarde inspiradísima es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como en Copa remata el primero de esta forma magistral. A lo largo de la vasta historia del Real Madrid, el club blanco se ha encontrado con otros casos Mbappé, jugadores por los que mantuvieron el interés durante varias temporadas para ficharlos y que en algunas ocasiones también resultaron un auténtico culebrón. A finales de los años 40 y comienzos de los 50 surgió el interés del Real Madrid por contratar a Gabriel Alonso. El lateral del Celta era una prioridad del secretario técnico Hernández Coronado y en 1948 se lanzó a por él. El cuadro madridista fichó a sus compañeros Miguel Muñoz y Paíño, pero se encontró una negativa de los gallegos por el defensa. Alonso se decepcionó tanto que incluso se declaró en rebeldía. En 1950 y tras acudir al Mundial de Brasil, el Real Madrid lo volvió a intentar sin éxito. No fue hasta 1951 cuando llegó el acuerdo en una operación que también involucró al celtiña sobrado. Alonso aterrizaba así en la Casa Blanca 3 años después de lo esperado. Otro futbolista por el que el Real Madrid luchó varios años aunque sin final feliz fue Gainza. El fabuloso extremo izquierda del Athletic Club fue un objetivo en 1948 y luego un par de veranos a inicios de los 50, justo antes de la llegada de Gento. En varios diarios madrileños se hicieron eco de las conversaciones entre el cuadro merengue y el bilbaíno, pero que no hallaban una respuesta afirmativa en la sede del club vasco en Hurtado de Amézaga. Gainza, en diferentes entrevistas tras colgar las botas, afirmó que era simpatizante del Real Madrid y su segundo equipo tras el Athletic. Vistió en una ocasión la camiseta madridista en el homenaje a Miguel Muñoz. El gusto de Bernabéu por los jugadores brasileños, como explicamos en otro vídeo del canal, le hizo marcarse 2 objetivos de enjundia tras el Mundial de Suecia 58, Garrincha y Pelé. Pujó por el extremo derecho aquel mismo verano y en 1950, pero el Botafogo se cerró en banda. Porro Rey fue más insistente y hasta 1962 lanzó ofertas siempre alejadas de lo que requería Santos. Al máximo mandatario blanco también le entraban por los ojos los jugadores del este de Europa, por la influencia que le marcó el secretario técnico húngaro Emil Osterreicher. En 1973 y 1974, tras abrirse las fronteras de nuevo para extranjeros en el fútbol español, Bernabéu tuvo fijación en un rumano, Nicolae Dobrin, y en un yugoslavo, Dragan Jasic. El rumano se dio por hecho la primavera de 1973 y un año después se volvió a la carga, mientras que por el yugoslavo se filtraron negociaciones tras venirse abajo lo de Dobrin y un año después, tras el Mundial, la prensa de su país lo dio por seguro coincidiendo con el fichaje de Miljanic como técnico madridista. Pero el presidente merengue topó siempre con el mismo muro, las leyes comunistas de los países que impedían la fuga de sus grandes jugadores a Europa Occidental hasta una cierta edad. Ambos se habían logrado enfundarse la camiseta blanca en una oportunidad para el homenaje a Gento de 1972. A finales de la década de los 70, el futbolista por el que el Real Madrid bebió los vientos durante 3 veranos consecutivos fue Kevin Keegan. El inglés era uno de los mejores futbolistas del mundo y el cuadro blanco pensó en él para sustituir como extranjero a Netzer en 1976, un año más tarde a Breitner y por último en 1978 al danés Jensen en un intento a la desesperada. Las cifras solicitadas por el Liverpool en los 2 primeros casos y el retroceso de las negociaciones avanzadas con el Hamburgo en 1978 lo dejaron por imposible. Uno de los caprichos de Ramón Mendoza en su etapa presidencial fue obtener el traspaso de Lothar Matthaus. En 2 oportunidades se quedó el alemán cerca de vestir la camiseta blanca. La primera y en la que estuvo a punto fue en 1991. 2 años más tarde también hubo una pequeña opción que acabó por desvanecerse. En 1991 el alemán llegó incluso a posar con una zamarra blanca en marca. Declaró que jugaría en el club blanco y su año restante en el Inter no sería problema. Se peleó con el presidente Nerazzurri Pellegrini, pero ni eso reblandeció al mandatario italiano, que rehusó cualquier acuerdo con Mendoza. Por otra parte, en 1993 el germano mantuvo una gran tensión con su club, el Bayern Múnich. En su país, Bill Seytoun anunció que se marchaba a España y que su mujer iba a trabajar en Telecinco. Finalmente la historia se quedó ahí y el jugador se acabó reconciliando con el manager Genes y el entrenador Ribeg. En cuanto a jugadores españoles, el asunto Fran González Real Madrid fue un gran culebrón durante 2 años. En febrero de 1992, el cuadro merengue presentó un precontrato con el futbolista en la Liga de Fútbol Profesional solo unos meses después de que extendiese su idilio con el Deportivo de La Coruña hasta 1995. Se filtró un acuerdo en la prensa entre las 3 partes, aunque el jugador reconoció que no obró bien y explicó que se quedaría en el cuadro gallego hasta esa fecha y luego llegaría a la Casa Blanca. El presidente Lendoiro lo confirmó.
El verano de aquel año, el mandatario gallego insistió a su homólogo Ramón Mendoza que si quería al zurdo ya debía pagar 500 millones de pesetas. La situación estuvo enquistada unos meses y la relación del gallego con el club fue tensa. El Real Madrid dejó todos seguir su curso esperando la incorporación de cara a la 95-96, pero Lendoiro actuó en 1993. Habló con su jugador y con Ramón Mendoza por una cláusula existente en el acuerdo que daba la opción de una recompra de los derechos al conjunto gallego. Las partes dieron el visto bueno a la operación y el Depor desembolsó 260 millones de pesetas al Real Madrid, cuyas arcas no estaban bollantes. A finales de los 90 y principios del 2000, 5 futbolistas de 2 nacionalidades coparon muchas portadas de periódico cada verano e incluso también el mercado invernal, la francesa y la argentina. Karembé fue el único que tuvo un final feliz aterrizando en el Real Madrid, mientras que sus compatriotas Vieira y Henry fueron una fuente de deseo perenne pero sin terminar por recalar en la Casa Blanca. En el caso de Karembé hubo un rival duro en la pugna por su fichaje durante muchos meses, el Barça. Lorenzo Sanz avisó al jugador en el verano de 1996 de que lo quería para el gran proyecto que iniciaba el Real Madrid. Sin embargo, las cantidades que solicitó la Sampdoria eran altísimas. El siguiente verano el mandatario volvió a la carga y con el sí del francés quedó emplazado todo al mercado invernal de 1998. Fue entonces en esos meses y con Karembé sin jugar con su equipo cuando apareció el Barça con fuerza. Pero prevaleció la palabra del francés a Lorenzo Sanz año y medio antes y el 30 de diciembre de 1997 se cerró su fichaje por los blancos. Los casos de sus compañeros de selección Patrick Vieira y Thierry Henry fueron distintos. El delantero fue un anhelo para Lorenzo Sanz y más tarde Florentino Pérez. Cuando era una joven promesa en el Mónaco, el Real Madrid buscó su contratación con mucha insistencia en 1997 y también un verano después en 1998. Las posturas estuvieron muy cercanas, pero el poderío económico de la Juventus ganó la batalla. Ya con Florentino en la presidencia se exploró el fichaje en 2001 y sobre todo en 2004, cuando el galo era una gran estrella de la Premier League. El Arsenal, su club, lo declaró intransferible y los merengues terminaron por fichar a Michael Owen. En lo que concierne a Vieira, todo fue muy sorprendente. La primera intentona fue en el mes de julio de 2001 y el Arsenal cerró la puerta rápidamente. Sin embargo, dejó un resquicio abierto para los años venideros. En 2002 volvieron las negociaciones, pero fue en 2004 cuando la operación pareció hecha. Tanto que se rumoreó que el francés hizo algún acto publicitario ya uniformado con la zamarra blanca. Sin embargo, todo se enfrió tras subir el Arsenal el precio y después de una reunión de Wenger con Vieira. Mientras que en el caso de los argentinos, los jugadores fueron Hernán Crespo y Javier Zanetti. Ambos se hallaron en la lista de altas merengue en varias oportunidades sin que ninguno cumpliese su sueño de vestir de blanco. Valdanito Crespo en varias entrevistas postcarrera afirmó que en 2 oportunidades pudo firmar por el Real Madrid. La primera cuando acabó fichando Ronaldo, la segunda en el mercado invernal de 2009 en el que terminó aterrizando Huntelaar. El lateral derecho por su parte estuvo apuntado en rojo en el club blanco durante muchos años. Lo quiso Jorge Valdano cuando era entrenador a mediados de los 90 y sobre todo cuando ejerció de director general a principios del siglo XXI. En 2000 el Inter y el Real Madrid hablaron de una operación que involucraba al argentino y a Guti. Pero fue en 2001 cuando el traspaso estaba acordado. Fue el jugador en el último momento el que desechó la oferta porque en el cuadro blanco sería uno más a diferencia de en el equipo italiano. El fichaje de un central fue casi un asunto de estado en el Real Madrid durante más de un lustro a principios de siglo. 3 de ellos fueron una aspiración permanente en varios mercados estivales de fichajes: Roberto Fabián Ayala, Alessandro Nesta y Cristian Chivu. El argentino Ayala tuvo la primera ocasión en el mercado invernal de 2000 cuando militaba en el Milan y la segunda en 2003. Su compatriota Milito no pasó el reconocimiento médico y en agosto el Real Madrid habló con el Valencia que pidió dinero y ató, algo que el equipo merengue vio excesivo. El italiano Nesta resultó una opción en 3 veranos cuando jugaba en la Lazio. En el 2000 el conjunto lacial solo lo dejaba por una cantidad de 8.000 millones y un año después lo subió a 9.000, cifras inasumibles para el Real Madrid. Y cuando en 2002 tenía problemas económicos y bajaron sus pretensiones, fue el Milán el que se adelantó al cuadro madridista. Por su parte, el rumano Chivu era un jugador muy del gusto de los técnicos y de Jorge Valdano, pero el Ajax le colocó un precio altísimo en 2002 y 2003, que el equipo merengue a pesar de las negociaciones no consiguió bajar. Entre 2002 y 2011, el Real Madrid trató de incorporar a sus filas a 2 promesas del fútbol español, Joaquín y Cesc Fábregas. El andaluz estuvo en la lista madridista quedándose a nada de firmar y pasar la revisión médica. El primer intento fue en 2002, antes del Mundial, y luego otro en 2004, con un célebre encuentro junto a Florentino Pérez y Raúl en un baño. Mientras que al catalán también se le vio relacionado con los merengues en 4 ocasiones, según manifestaciones del propio jugador en entrevistas recientes.
En las dos primeras, en 2006 y 2008, prefirió quedarse junto a Arsène Wenger en el Arsenal. La tercera fue en 2010 y la última fue el verano siguiente, cuando terminó por regresar a casa y retornar al Barça. Las últimas tres estrellas mundiales que se le resistieron al equipo madridista por distintos motivos fueron en orden cronológico Francesco Totti, Fran Ribéry y Neymar. El italiano ha repetido en distintas oportunidades que el Real Madrid le ofreció de todo por irse a la Casa Blanca, y que siempre fue su segundo equipo tras la Roma. Florentino, muy enamorado de su juego, buscó con ahínco incorporarlo a la nómina de Galácticos en 2003 y 2004, pero el transalpino fue leal al cuadro giallorossi. El francés comenzó a sonar de forma potente en el año 2009, y aunque el Real Madrid no pudo ese año por el gran desembolso hecho en fichajes, lo dejó encarrilado para 2010. Sin embargo, y cuando daba por hecho la mudanza a la capital española, una comida con su esposa y la directiva bávara quebró la operación. La mujer dijo al concluir el almuerzo que el matrimonio permanecería en el equipo alemán y Ribéry terminó renovando. Por último, el brasileño fue un sueño y un gran empeño para Florentino Pérez, que quiso verle correr de blanco por el Santiago Bernabéu. En edad cadete estuvo en la cantera madridista y cuando ya era una estrella de Santos, el presidente merengue fue a buscarlo en 2010, 2011 y 2014. La primera vez no se definió el traspaso por los 45 millones de euros que pretendía el Santos. La segunda fue la ocasión en que el fichaje se dio por sellado e incluso Neymar pasó el reconocimiento médico, pero el cuadro santista nunca firmó el papel con el que se certificaba el traspaso. Y en la última, en 2013, el club brasileño aceptó una oferta del Real Madrid y otra del Barça, pero el futbolista paulista se decantó por los culés.